Hoy lo dedicaremos a hablar a las fiestas cristianas. Y hay un interrogante: ¿son los rituales preparatorios para la construcción del vehículo etérico? Hablaremos del miércoles de ceniza, domingo de Ramos, Pascua de Resurrección, Ascensión del Señor. ¿Acaso son fiestas lunares? He puesto este interrogante aquí, que si acaso son fiestas lunares, porque a través del tiempo todos los conocimientos esotéricos siempre han estado ocultos en las religiones, por decirlo de una manera, que han imperado en la época en las diferentes razas. ¿Y qué ocurría? Y está ocurriendo actualmente, que en el fondo todas las fiestas religiosas de cada religión no es ni más ni menos que era una guía oculta de una serie de procesos que estaban ocurriendo en los mundos invisibles. Las fiestas cristianas, yo supongo que más de uno y más de vosotros ya sabéis que las fiestas cristianas están relacionadas con el mito solar. ¿El mito solar qué es? Ni más ni menos que la revolución del Sol a través de un año. Aquí no vamos a repetir lo que se puede encontrar en cualquier libro, que ya se sabe que lo que hicieron los cristianos eran, si no robar, sino copiar, o mejor dicho, continuar lo que las fiestas religiosas que se llamaban paganas se celebraban. Así antiguamente pues la fiesta de Navidad también se celebraba, las fiestas de Pascua también se celebraban, la noche de San Juan también se celebraba. Lo que pasa es que cada cultura religiosa que ha ido teniendo en Europa, como la romana, la griega, la egipcia, la judaica, un sinfín, pues han seguido celebrando estas cosas. Y entonces había una cosa, que estaba la religión que se le daba al pueblo, que era simplemente el precepto de que tal día se tenía que hacer fiesta y de que tal día pues había un poco de algarabía en el pueblo. Y entonces estaban los que estaban iniciados en las verdades ocultas de aquellas fiestas, que eran los que sabías en realidad lo que se celebraba esotéricamente y espiritualmente. La religión cristiana, para no ser menos, pues también ha pasado lo mismo. Se han seguido celebrando las fiestas a través del rito católico, a través de todo el año, de la serie de fiestas, y para los que son católicos practicantes no hace falta que le explique todo lo que es las fiestas. Pero si vosotros, por ejemplo, os compráis el calendario religioso, astronómico, literario del ermitaño, que sale cada año, pues os podéis entretener, y aquí realmente está explicado toda la liturgia y todo el rito católico, por decirlo de una manera. Y así nos encontramos que cuando empieza, por ejemplo, que voy a decir yo, cuando empieza el carnaval, que siempre ocurre el carnaval empieza antes de la cuaresma, que es cuando empieza la abstinencia de carne. Entonces vamos como primero dice domingo, el primer domingo después del miércoles ceniza, el domingo primero de cuaresma, luego el segundo domingo segundo de cuaresma. Vamos hacia atrás y entonces nos encontraremos que la liturgia católica también habla de domingo, segundo domingo del tiempo ordinario. El 3 de enero dice el tercer domingo del tiempo ordinario. Y vemos como cada 5 domingos o cada 7 domingos toda la liturgia católica va entrando en una serie de actividades. Estos son para las personas que siguen la liturgia católica a la perfección. Hoy día ya la gente cada vez va menos y está perdiendo, y lo único que queda a nivel del pueblo son las fiestas normales y corrientes, que son Navidad, el miércoles de ceniza está casi perdido, el carnaval se celebra, pero no es una fiesta reconocida por la Iglesia, que es una fiesta pagana. La Pascua, la Semana Santa, el Corpus Christi, en fin, todas aquellas que ya han quedado, por decirlo de una manera, cada vez más relegadas al pueblo, son las que más se notan. Como vosotros sabéis, la enseñanza Rosacruz quiere decir Cristian Rosacruz. Cristian Rosacruz no es ni más ni menos que Cristiano Rosacruz. A través de lo que hemos ido explicando las semanas anteriores, hemos visto que el Rosacruz, que no es ni más ni menos que la estirpe de Irán Jafif,
para poder seguir hacia adelante en la evolución espiritual, no le queda más remedio que hacerse cristiano. ¿A qué viene esto? Simple y llanamente que uno de los libros más estudiados que tenemos los estudiantes de la filosofía Rosacruz es la Biblia, porque ahí hay una fuente permanente de conocimiento esotérico, porque en realidad este mito solar está explicado de diferentes maneras y de diferentes ángulos, y con arreglo a la evolución espiritual de cada uno siempre se va pudiendo comprender más cosas y abarcar más cosas, pero al final siempre se llega a la conclusión que lo que te hace servir los estudios para poder ver el proceso en el cual se está uno metido, y luego al final llegas a la conclusión, después de tanto estudio, que la verdadera religión de Dios o la verdadera religión de Cristo se resumía en bien poca cosa, que es el amar a los demás como a ti mismo, amar inclusive a tus enemigos y servir a la sociedad allí donde te encuentres. O sea que no hay nada más allá de ello. Antiguamente, hasta la venida de Cristo, todas las religiones que habían eran las religiones de Jehová. Ya sabéis vosotros que Jehová está relacionado con el dios lunar. Y Jehová era el encargado de guiar a la humanidad hasta que el vehículo mental fuera incorporado. Todas las religiones anteriores a la venida de Cristo eran religiones de Jehová. Y las religiones de Jehová, todas sus fiestas estaban relacionados con las lunas, absolutamente todas. El exponente más claro que tenemos es la religión judaica, que ellos no cuentan los meses como nosotros, solares, de los 30 días. Ellos siguen contando los meses lunares. Y todas las fiestas del pueblo judío están relacionadas o con la luna nueva de tal signo o con la luna llena de tal signo. Hay una gran diferencia entre las religiones de Jehová y la religión de Cristo. Y es una cosa muy fundamental. Las religiones de Jehová, las anteriores a Cristo, estaban limitados o bien a sus dirigentes o a sus profetas, y a aquellas personas que les escuchaban estaban limitados al karma. Estaban limitados, creaban karma. Porque si nosotros estudiamos un poco, nada más que estudiemos la vida de Mahoma, o por ejemplo la historia de Buda, o la historia de Hermes, inclusive la historia de Moisés, que está relacionada con el Antiguo Testamento, veremos que todos sus preceptos están encaminados a decir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, claro, nos encontramos que, por ejemplo, Hermes, Buda o Moisés fueron los profetas o los directores principales de Jehová para ir dando, conforme iba evolucionando la humanidad de los diferentes pueblos, para darle una serie de preceptos religiosos, pero todos estaban relacionados al premio y al castigo. Y así nos encontramos, por ejemplo, que estos grandes líderes, fundadores de las grandes religiones, tienen una cosa, que como ellos recibían el mensaje directo del Padre a través de la esfera lunar, el mensaje no era captado en su verdadera dimensión y en su verdadera luz, y estos dirigentes, por decirlo de una manera, o guiadores, al pueblo siempre lo habían enseñado, ellos con muchos defectos. Y entonces ocurre una cosa: cuando una persona es el promotor de una idea nueva, toda aquella persona que lo sigue carga con la culpa de los errores de aquellos de lo que le escuchan. Porque él, al ser el transmisor de un mensaje, los errores que puedan cometer los que le escuchan caen en su cuenta. Y así tenemos, por ejemplo, que Hermes, Buda, Moisés y más líderes religiosos, tarde más o tarde menos, se tienen que ver obligados a volver a nacer, a volver a renacer,
para poder seguir ocupándose de aquellas almas que le hicieron demasiado caso y todavía no han trascendido esta religión. Sin embargo, la religión crística, la religión de Cristo, que es la del amor y la del perdón, aquel que realmente entra en la práctica del amor, el karma desaparece de manera automática. No solamente desaparece el karma del pasado, sino que no crea ningún tipo de karma, en absoluto. Es la liberación total y completa. Esto es muy importante porque vemos que como la liturgia católica, que no es ni más ni menos que la tradición de la tradición cristiana, ha combinado perfectamente las fiestas lunares y las ha combinado y las ha adelantado o las atrasa, las adelanta con arreglo a las lunaciones y las celebra en domingo. Porque cada religión tiene su día religioso de fiesta. Tenemos los judíos, que es el sábado, tenemos los árabes, la religión de Mahoma, que su día de fiesta es el viernes, tenemos el miércoles, que es el día de fiesta de los esenios, y el cristianismo tiene su día de fiesta el domingo, es el día grande. Y la clave de que se celebra el domingo, aquí nos cayó a nuestras manos unos escritos muy bonitos de un hermano nuestro de la Fraternidad Rosa Cruz de Cuba, pero fue antes de la venida de Fidel Castro. Este hombre he leído algunas cosas y realmente se nota que era una persona que vivía y sentía lo que decía y que estaba en contacto con algo elevado. Y os voy a dar lectura porque es muy interesante. Y aquí resume todo lo que hemos explicado hasta ahora y lo que explicaremos más adelante. Y dice así: antes de Cristo todas las religiones eran religiones de raza y todas fueron dadas por Jehová. Estas religiones de raza serán superadas por la religión universal del espíritu solar, que es la crística, la que unirá a todos los hombres en una completa fraternidad. El cambio de una a otra y el hecho de que la religión del Dios lunar, Jehová, deba preceder a la religión del espíritu solar, Cristo, está simbolizado en el modo por el cual se determina la Pascua Florida. La Pascua Florida es el domingo de resurrección. La regla que actualmente se usa para determinar la fecha de la Pascua Florida es aquella que cae en el primer domingo que sigue a la luna llena pascual. La luna llena pascual es la luna llena de Libra. O sea, fijaros bien, si cogéis aquí el calendario del taller, está bien claro. La Semana Santa, el domingo de resurrección, se empieza a contar a partir de la luna nueva. A partir de la luna nueva de Aries, y el domingo de resurrección siempre se celebra unos días después de la luna llena de Libra. En la luna llena de Libra. Siempre. Si miráis el calendario o miráis cualquier calendario, siempre es la luna llena de Libra. Por eso tenemos que la Semana Santa siempre unas veces es más alta y otras veces más baja. Y todo está relacionado con la luna nueva de Aries. Aries, o sea, la Pascua, los judíos ya sabéis por qué la celebran. La celebran porque la luna nueva de Aries no es ni más ni menos que la salida de Egipto y la trascendencia de la era de Tauro. Y lo que se celebró fue la salida de Egipto, que fue el término de la era de Tauro, para inaugurar la era de Aries. Y que la era de Aries fue cuando la raza humana recibió el vehículo mental. Por lo tanto, que el pueblo judío celebra la Pascua igual como la cristiana, pero la celebra a los 14 días exactos de la luna nueva de Aries. Porque una lunación son 28 días, por lo tanto la luna llena será a los 14 días.
Por lo tanto, siempre lo celebran a los 14 días de la luna nueva de Aries. Y la nuestra siempre se espera a que trascienda la luna llena, que ya ha pasado, por decirlo de una manera, ya se ha recibido lo que se tenga que incorporar dentro de los vehículos humanos para poder seguir hacia adelante. Esto lo he explicado para los que saben algo de astrología. Para los que no saben astrología, pues les puede resultar un poco extraño. Porque tener en cuenta una cosa, que las grandes verdades espirituales ya están dichas y ya están escritas en todos lados. Y donde más están dichas y escritas son en los libros religiosos. Allí es donde está oculto todo. Y los libros religiosos no es ni más ni menos que grandes tratados de astrología disimulados, en los cuales los signos del zodiaco y las fuerzas planetarias las convierten en personajes. Si alguno de vosotros, de los de aquí presentes, tuviera una gran imaginación, sería capaz de hacer verdaderas historias, por decirlo de una manera, y convertir los signos del zodiaco y las fuerzas planetarias, poderlas convertir en personajes. Y entonces mirar a ver cómo está la fuerza, por ejemplo, el Sol en Aries, o cuando pasa por Tauro, y sería capaz de inventar auténticas historias, con personajes, pero auténticas historias, que no es ni más ni menos que en su parte más burda, la historia de Irán Jafir no es ni más ni menos que la precisión del Sol a través de los diferentes signos del zodíaco. Es la historia del dios solar. La historia de Sansón no es ni más ni menos también. Cuando Dalila le corta los cabellos están relacionados con los rayos del sol, y vosotros sabéis que cuando empieza el otoño los días empiezan a decrecer. Entonces quiere decir que la explicación más burda de lo que hay escrito es el mito solar. Y luego, si vamos más hacia adentro, no nos vamos a encontrar el mito solar, nos vamos a encontrar la verdadera historia del espíritu humano, cómo va evolucionando, no solamente a través, porque las evoluciones espirituales siempre se nos dan varias oportunidades en nuestra vida. Tenemos oportunidades anuales que están relacionados con ese movimiento cósmico anual, y luego están relacionados con otros ciclos mayores a través de nuestra carta natal. Pues bueno, ahora vamos a seguir hacia adelante. Hemos hecho un inciso, ahora seguiremos hacia adelante. La regla que actualmente se usa para determinar la fecha de la Pascua Florida es aquella que cae en el primer domingo que sigue a la luna llena pascual, a la luna llena de Libra. Esta fue la fecha original adoptada por los cristianos primitivos, quienes tenían el conocimiento de su significado y relaciones esotéricos. Pero muy pronto la gente ignorante comenzó el sismo y le fijó fechas diferentes. Esto ocasionó no pocas controversias en la segunda centuria. Hubo una disputa sobre este particular entre la iglesia orientales y occidentales. Vosotros no sé si habéis oído hablar que el pueblo eslavo y los rusos siguen el cristianismo ortodoxo. O sea que Oriente se quedó más rígido, por decirlo de una manera, el rito lo conservó más, y sin embargo Occidente hubieron grandes cambios. Claro, cuanto más atrás es el cristianismo, por ejemplo, ortodoxo, que ya lo dice, que es fijo, está relacionado más con el judaísmo. Por decirlo de una manera, el judaísmo es lo primero, el cristianismo ortodoxo, que es el que siguen en los pueblos eslavos, sobre todo en Rusia, dio un pasito más hacia adelante. Y el cristianismo occidental ha dado otro paso definitivo. Los cristianos orientales celebran la Pascua Florida en el día 14 del primer mes judío. El mes judío, los judíos, la religión judaica, repito, los meses son por las lunas nuevas, no tienen nada que ver con nuestro calendario. Por lo tanto, a los 14 días es realmente cuando la luna está en oposición exacta, que es la luna llena. Y el cristianismo oriental se quedó con esta práctica considerándolo a la Pascua de los hebreos. Los cristianos occidentales siguen señalando la fecha para el domingo después del día 14, manteniendo que era la conmemoración de la resurrección de Jesús. El concilio de Nicea en el año 325 de Cristo se decidió por el método occidental, llamando a la práctica oriental una herejía.
Esto, no obstante, solo solucionó el particular en el sentido de que la Pascua florida debía verificarse no en un cierto día del mes o luna, sino en domingo. El ciclo apropiado astronómico para cualquier evento de la Pascua aún no estaba decidido, pero finalmente consintieron en el antiguo método de fijar la festividad por la luna y así revivió la antigua costumbre original. De este modo, la Pascua florida se celebra o festeja el mismo día como lo requiere la tradición oculta, como es necesario simbolizar apropiadamente el significado del cósmico del evento. En este respecto, ambos, el sol y la luna, son factores necesarios, pues la Pascua florida no solamente una festividad solar. ¿Esto qué quiere decir? Que el sol, como está representando a la divinidad, y la luna representa a nuestra alma, la resurrección de Jesús no puede ser realizada hasta que el mensaje del sol o el mensaje de la divinidad no es recibido y recogido por el alma. Y el mensaje de la divinidad no se recoge hasta la luna llena. Vamos a intentar de explicar esto un poco más, porque es muy interesante. Todos estos conocimientos que yo estoy explicando es lo que el estudiante regular que decide seguir más hacia adelante va entrando en esta dinámica. Y la astrología que se enseña no es un fin, sino es un medio para llegar a según qué. En la filosofía, las enseñanzas rosacruces nos dicen que nosotros estamos, ¿qué es lo que hemos explicado?, del tabernáculo en el desierto y la construcción del templo de Salomón, en los cuales estábamos hablando en las semanas anteriores de, por ejemplo, que la pila de bronce estaba sujeta con los 12 animales y vemos como el 12 está saliendo continuamente. Entonces, ¿qué ocurre? El signo del zodiaco, como sabéis vosotros, se divide, lo vamos a hacer así un poco, se divide en 12 departamentos. ¿Qué quiere decir? Que Dios pone los instrumentos para que nuestra alma pueda crecer. Y cada departamento representa una experiencia que el alma humana tiene que incorporar. Cada vez que hay una luna nueva en un sector de nuestra vida, nosotros estamos llamados a trabajar en ese sector de nuestra vida. Y tendríamos que hacer el esfuerzo de que cada vez que la luna nueva diga, vamos a ver, ¿la luna nueva dónde cae? En la 10. Pues mira, me voy a dedicar 28 días a proyectarme socialmente. Y lo que yo en realidad soy una maestría, voy a mirar de ofrecerlo, voy a intentar de buscar un trabajo, por decirlo de una manera, para ser jefe. Y si estoy de trabajador cualquiera, estos 28 días voy a intentar a ver si puedo subir de categoría. Y si lo intenta en esta época, seguro. Cuando la luna cae en el sector 11, son nuestras amistades. Entonces diríamos, mira, durante 28 días voy a olvidarme de esto y me voy a dedicar a comunicarme con mis amigos. Y si tengo problemas, buscarlos, a ver si a través de ellos puede venir la solución. Esto no es ni más ni menos que esto, que cada mes lunar nosotros tendríamos que aprovecharlo para enfocarnos precisamente en trabajar en aquel tema. Pero ocurre una cosa, que nosotros durante 28 días estamos trabajando en un tema y el resultado o la quinta esencia de la experiencia de esos 28 días tenemos que esperar a la luna llena siguiente. O sea que si se da en la casa primera, nosotros tenemos que esperar 42 días para saber que nos vendrá aquí. Aquí hay una luna llena. Tendremos que esperar 42 días para que en nuestra alma se incorporen los trabajos o los resultados. O sea que nosotros pasamos 28 días, hacemos un trabajo y esperamos 14 días más a la luna llena siguiente y entonces nosotros nos encontraremos el resultado de nuestros esfuerzos. Y ahí sabremos si lo que hemos hecho ha sido correcto
y bien enfocado. Y lo que ocurra en ese día de luna llena es lo que nos ha de dar la pista a nosotros para ver si hemos hecho las cosas bien o hemos hecho las cosas mal. Si la hemos hecho bien, tendremos el fruto en esa época. Y si la hemos hecho mal, aprendamos en ese día para esperar al próximo año que vuelva a aparecer la oportunidad para volverlo a intentar otra vez. Hay otra cosa muy importante, esto a nivel social, pero hay otra cosa muy importante a nivel esotérico. Y es, cuando alguien muere, y sobre todo es estudiante de la filosofía rosacruz hasta el final, siempre ha de esperar, si se muere antes de una luna nueva, por ejemplo, ha de esperar que pase una luna los 28 días y llegar a la luna nueva, pongamos los 42 días que a veces son hasta 50 días, en los cuales está en una zona de espera, y cuando ha llegado la luna llena correspondiente es absorbido por las fuerzas de los hermanos mayores y los llevan al templo invisible, y todas las experiencias que no ha asimilado es asimilado en 24 horas y se ahorra la estancia en el purgatorio y en la gloria. Por decirlo de una manera, los que persiguen hacia adelante en las enseñanzas rosacruces, después, cuando trascienden el mundo de la muerte del cuerpo físico, tienen, por decirlo de una manera, muchas ventajas espirituales, de los cuales, como están comprometidos ya con la Orden Rosacruz, se encuentra que en el momento que sus almas desencarnan, son llamados rápidamente a trabajar en los mundos invisibles. Y esto es un trabajo que se opera con todo seguidor, una vez si llega hasta el final, ¿no?, por decirlo de una manera, y sigue hacia adelante, sigue estudiando y realmente lo siente dentro de sus corazones. Y los hermanos mayores en las lunas llenas siempre los absorben hacia arriba, y entonces es cuando le dan las instrucciones más elevadas. Y entonces es cuando es lo que os decía. Hoy, como no estamos preparados del alma humana para recibir las corrientes espirituales al máximo de la divinidad, la tenemos que recibir a través de la esfera lunar, a través de nuestra alma. Por eso la verdadera celebración se celebra siempre una vez que ha transcurrido la luna llena de Libra. Cuando el Sol ha transmitido el mensaje a la luna, a nuestra naturaleza femenina, y una vez que se produce en el signo de Libra, que empieza a decrecer la materialidad y empieza a subir la espiritualidad, es cuando realmente, simbólicamente, Jesucristo resucita. El Sol no debe pasar solamente el ecuador, como lo hace el 21 de marzo, sino que la luna llena después del equinoccio vernal también debe haber pasado, y después el siguiente domingo es la Pascua Florida. Es el día de la resurrección. La luz del sol vernal debe ser reflejada por la luna antes de que la Pascua Florida pueda alborear en la tierra. Existe, como se dice, un profundo significado oculto detrás de este método de determinar la Pascua Florida, saber que la humanidad no estaba suficientemente preparada para tener la religión del sol o la religión cristiana de la fraternidad universal hasta que fuera debidamente preparada por las religiones de la luna, que se agregaron y separaron a la humanidad en grupos, naciones y razas. Esto está simbolizado por la elevación anual del espíritu solar en la Pascua Florida, que está diferida hasta que la luna geovística ha devuelto y reflejado totalmente la luz del sol oriental. Todos los fundadores de las religiones de raza, Hermes, Buda, Moisés, etc., fueron iniciados de los misterios de Jehová. Ellos eran hijos de Set. Ellos se vieron unificados en su iniciación con el alma de su espíritu de raza al que pertenecían, y este espíritu, hablando por conducto del iniciado, daba leyes a su pueblo, como por ejemplo el decálogo de Moisés, las leyes de Manú, las nobles verdades de Buda, etcétera, etcétera. Estas leyes manifestaron el pecado porque el pueblo no las observaba ni podía hacerlo en el presente estado evolutivo. De tal suerte ellos crearon
una deuda de destino. Este destino, el iniciado humano, fundador de la religión, tendrá que cargarlo y de nuevo tendrá que renacer una y otra vez para ayudar a su pueblo. Cristo, por el contrario, no necesita hacer primero o volver a nacer. Él vino por su libre voluntad a ayudar a la humanidad para abrogar la ley que tras el pecado y para emancipar a la humanidad de la ley del pecado y de la muerte. Las religiones de raza del dios lunar Jehová proyectan la voluntad de Dios a la humanidad de un modo indirecto a través de los profetas y videntes, quienes eran instrumentos imperfectos como los rayos de la luna transmiten imperfectamente la luz del sol. La misión de estas religiones fue preparar a la humanidad para la religión universal del Espíritu Solar Cristo, quien se manifestó entre nosotros sin intermediario alguno, como la luz del sol que nos llega directamente, y alabamos su gloria como la del único, engendrado por el Padre, cuando enseñó el amor del Evangelio. La religión cristiana no da leyes, sino predica el amor como cumplimiento de la ley. Por consiguiente, no se generan deudas del destino por seguirlas. Y Cristo, quien no tuvo necesidad de nacer primero, no será traído al renacimiento bajo la ley de causa y efecto, como lo son los fundadores de las religiones lunares, quienes tienen a cargo y tienen que cargar de cuando en cuando los pecados de sus seguidores. Cuando Cristo aparezca, serán un cuerpo construido de los dos éteres superiores, del luminoso y el reflector, el auro vestido de bodas llamado el Goma, Soma Poseidón, o cuerpo del alma, en el cual nos habla San Pablo, quien hace verdadero énfasis en la aserción de que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Él asevera que hemos de cambiar y ser como Cristo. Si no podemos entrar en el reino en su cuerpo de carne, será absurdo suponer que el Rey de la Gloria usará tal ropaje tosco y molesto. El clero de donde Jehová tomó a su representante, los profetas como fundadores de las religiones y constructores de los templos espirituales, son los hijos de Set o de Adán y Eva. La leyenda masónica dice que primero fue creada Eva y que la unión con ella y Samael nació el espíritu luciferiano Caín, de quien descienden todos los artesanos del mundo, incluyendo a Irán Jafí. Los hijos de Caín aún sienten en su pecho la naturaleza divina de su ancestro, repudian el método indirecto de la salvación por medio de la fe de la Iglesia e instan a encontrar la luz de la sabiduría por sí mismo, por el medio directo del trabajo, perfeccionándose en las artes y oficios y construyendo el templo de la civilización material por la industria y por el arte de gobernar, de acuerdo con el plan de Dios, el gran arquitecto del universo, siendo Cristo la piedra angular y cada masón místico una piedra viviente. Sin embargo, con el tiempo estos dos grandes corrientes, los hijos de Set y los hijos de Caín, deben unirse para alcanzar juntos los portales del reino de Cristo. Antes de su tiempo no existía manera alguna o fórmula de realizar esta amalgama, pero cuando Cristo, el gran espíritu solar, vino, Salomón renació como Jesús, en cuyos vehículos entró Cristo en el bautismo, e Irán Jafí renació como Lázaro. Cuando Lázaro fue levantado mediante la fuerte garra del león de Judá, Irán y Salomón, los antiguos enemigos, pusieron fin a sus antagonismos, motivado de ello por el Espíritu de Cristo, que cada uno hubo alcanzado fuera y dentro de ellos mismos. Ambos actualmente están trabajando ahora por el establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Tener en cuenta, cuando nosotros hablamos o discutimos con las personas sobre filosofía o sobre manera de ser, nos encontramos que a veces no nos ponemos de acuerdo para definir lo que pensamos que es una cosa. Pero si dos personas o más en realidad tienen claro cuál es el verdadero mensaje de Cristo, no se pondrán de acuerdo en discutir si esto significa esto o esto significa lo otro, pero si llevan a Cristo en el corazón ambos, aunque sean de diferentes tendencias, si realmente quieren hacer el bien y digan vamos a poner manos a la obra y hacer el bien, se entienden perfectamente. Y a veces cuando hago cosas y busco personas para que me ayuden, enseguida las diferencias las cojo. Pero yo siempre pienso y digo para mí, ¿sabes qué? Miraré de trabajar por aquello que nos une y lo otro lo dejaremos aparte. Y eso es precisamente la ley del amor, que es el trabajo desinteresado para ayudar a la humanidad, tanto a los clérigos o a los constructores, están bien aunados en el corazón. Y si dicen de poner mano a la obra para hacer una gran obra, para ayudar a los demás,
sí que se pondrán de acuerdo. Ahora, cuando no se pondrán de acuerdo es cuando quieran empezar a darles las diferentes interpretaciones. Me he alargado mucho y estamos dejando atrás qué es en realidad lo que veníamos a explicar, pero esto ha servido a medio de una introducción. Las fiestas cristianas, sobre todo, tenemos unas fiestas cristianas que son movibles. Y las fiestas movibles son el miércoles de ceniza, el domingo de Ramos, la Pascua de Resurrección, la Ascensión del Señor, la Pascua de Pentecostés, Sagrado de Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús y el primer domingo de Adviento. Estas fiestas son movibles porque están relacionados con las lunas, pero muy hábilmente, para hacerlas cristianas, la Iglesia Católica en su liturgia se las ha arreglado para celebrarlas siempre en domingo, y acostumbran a caer el domingo, exceptuando el miércoles de ceniza, que siempre ocurre 4 días antes. El miércoles de ceniza siempre coincide 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 y 4, siempre ocurre 4 días antes de empezar la Cuaresma. Bueno, el Corpus y la Excursión no, se celebran el domingo desde que el gobierno... Estupendo, pero es que inclusive... Toda la vida se han celebrado, y hay algunos pueblos que se siguen celebrando el jueves. Sí, pero una cosa, los que ya vienen aquí, o sea, del 1995, sí, la Iglesia Católica se ha visto obligada, por todo el follón de fiestas que hay, a ponerlas en domingo. Pero ellos lo siguen celebrando el jueves. Y en realidad hay una mano... Sí, hay una mano oculta, por decirlo de una manera, que está llevando a la Iglesia Católica, les está imponiendo las festividades en domingo. Sí. Es una manera... No han querido entrar, por decirlo de una manera, por conocimiento esotérico, exceptuando solamente lo que es la Semana Santa, y en realidad ha venido el profano, por decirlo de una manera, a obligarles a celebrar las fiestas en domingo. Porque la fiesta crística tienen que ser todas en domingo. Porque es el día... Y entonces sí, hay que compaginar las lunas y celebrarlas siempre a partir de una vez que se ocurren las lunas. Y luego tenemos otras fiestas que son fijas, que están relacionados con la Navidad y están relacionados con los equinoccios y los solsticios. Y eso los dejaremos para hablar a la semana que viene de ello. La fiesta de ceniza, ya sabéis vosotros que es lo que el cura nos hace de ponerla. Coge ceniza y te hace la señal de la cruz en la frente. Esto no es ni más ni menos... antes de explicaros lo que son estas fiestas, quisiera deciros, lo que quería explicar es una cosa, que todos estos acontecimientos litúrgicos religiosos no es ni más ni menos que los acontecimientos esotéricos en el cual el aspirante está sometido todos los años. Quiere decir que cada fiesta de esta religiosa católica son puertas abiertas hacia la iniciación del mundo crístico. Y así nos encontramos que cada año, por decirlo de una manera, todo lo que fue la vida, pasión y muerte de Jesucristo, cada año se repite. Y cada año el alma aspirante tiene la oportunidad de poderse enganchar al carro. Y si realmente una persona practicante religiosa, Max Snyder dice que el conocimiento oculto, esotérico de las explicaciones de los misterios cristianos, que a las personas practicantes católicas les va muy bien. Lo que pasa es que están aferrados todavía a una serie de cosas y entonces tienen muchos prejuicios y no se abren como se tienen que abrir para poder captar su dimensión. Pero que si realmente se abren y captan su verdadera dimensión, entonces es como si en ellos se produciera la unión de la fe con el conocimiento, porque entonces vuelven a hacer todos estos actos litúrgicos a través de lo que le manda la Madre Iglesia. Entonces a estas personas se le abre con mucha facilidad los diferentes procesos para tener contacto con los mundos invisibles. Y así vemos como cada año nuestra naturaleza espiritual
se retira 40 días al desierto a ayunar para recibir las tentaciones. Las mayores, por eso el Piscis, que está relacionado, es el mes realmente de la Cuaresma más entero. Piscis, la casa 12, está relacionado con las privaciones de la libertad. La astrología materialista dice que Piscis nos dirá, que es el regente de la casa 12, nos está diciendo que es el departamento donde nosotros nos dirá si alguna vez iremos a la cárcel o si alguna vez nosotros estaremos encerrados en hospitales. No deja de ser ni más ni menos que la privación de la libertad. Y la privación de la libertad es todo aquello que nos clava en un lugar y no nos deja mover. Pero esotéricamente significa que es la época voluntaria en la cual el alma o el ser humano se tenía que abstener de toda actividad material y mundana, entrar en una época de ayuno al máximo y alimentarse muy poco, para que así poderse enfrentar a sus propias debilidades. Y entonces las tentaciones les aparecerían en esa época. En una palabra, sería muy interesante la persona que pudiera y que económicamente se lo pueda permitir la vida, que durante un año se aislara en un lugar retirado, hiciera una especie de ejercicios espirituales, pero siguiendo el proceso litúrgico de las festividades de la religión católica y acompañado con el verdadero conocimiento esotérico, y ponerse en sintonía con las fuerzas cósmicas que van apareciendo durante el año. La primera fiesta movible que tenemos es el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es una cruz que se hace en el entrecejo con ceniza. Ceniza son los residuos del fuego apagado. Por lo tanto, es el significado en el cual al candidato que quiere entrar en el proceso de ayuno, entre comillas, para ponerse en contacto con sus propios defectos, la señal de la cruz con ceniza significa que son apagados durante esos 40 días las fuerzas luciferianas que todos llevamos dentro. Como el entrecejo hemos dicho muchas veces que es el asentamiento del espíritu, el auténtico espíritu humano que llevamos dentro, es una manera de protegerlo contra los fuegos del espíritu Lucifer. Y es una especie de salvaguarda o salvoconducto en el cual al aspirante le dará poder y fortaleza para poderse enfrentar a Lucifer cuando se presente a través de las tentaciones. A partir de ese momento entramos en la Cuaresma y vemos que en realidad todo son días de penitencia, algunos días de abstinencia de carne. La carne ya sabemos que está relacionado con la naturaleza inferior y es normal que durante estos tiempos de Cuaresma el que todavía no sea vegetariano, que se abstenga de comer carne, porque es una manera de debilitar al enemigo que son nuestros propios demonios, nuestras propias debilidades. Una vez que ha ocurrido el proceso de la Cuaresma, entramos en el Domingo de Ramos. Y entonces en este Domingo de Ramos es cuando en realidad, una vez que se ha superado, el candidato ha superado estos 40 días de ayunos, entre comillas, no os vayáis a coger al pie de la letra y os metáis así de golpe y porrazo a querer hacer un salto espiritual y meteros 40 días de ayuno, que de seguro que no lo resistiréis y lo que vais a encontrar no sería nada agradable. Para esto hay que hacer unas especies, son como los corredores de fondo, que antes de correr mucho se tienen que ir estrenando poco a poco, y cuando se hayan entrenado, y bueno, ahora estoy en condiciones de hacer una carrera, y ahora estoy en condiciones de poder llegar a ser el primero. Cuando empieza el Domingo de Ramos, que es muy cercano a la luna llena de Libra, es cuando en ese poco tiempo, en esas 4 o 5 días, está reflejado perfectamente lo que ha de ser la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Después viene la Pascua de Resurrección, que es el momento en el cual ya ha muerto Cristo en su cuerpo,
Y entonces en realidad empieza el verdadero trabajo al cual vino Cristo. Porque el trabajo que hizo Cristo predicando no era su auténtico trabajo. Aquello fue un medio para llegar al fin. Porque el auténtico trabajo de Cristo sobre la tierra y sobre las personas empieza con su muerte. Empieza con su muerte en el momento que Él fue el primero en hacer posible el cuerpo del alma, que será el próximo vehículo en el cual viviremos en la próxima revolución, en el mundo etérico. Hasta ahora nadie había separado el vehículo etérico, el químico y el de vida, el reflector y el lumínico. Hasta ahora nadie había conseguido la separación. Fuera el primero en separarlo. Por eso sabéis después que después de su muerte Cristo se le estuvo apareciendo a los apóstoles durante 40, hasta la ascensión del Señor, que en realidad lo que celebramos como la ascensión, tener en cuenta que de la Pascua de Resurrección hasta la ascensión del Señor pasan 42 días. Los famosos 42 días que hemos puesto siempre. Que para poder seguir el camino tiene que pasar. Esos 40 días es lo que necesita toda alma humana una vez que ha conseguido desligar el vehículo etérico para poder seguir su camino. Luego más adelante, después de 7 días, celebramos la Pascua de Pentecostés. La Pascua de Pentecostés no es ni más ni menos que el tiempo que tarda Cristo en subir por los mundos invisibles para llegar al trono del Padre, que son 7 días, del 28 de mayo al 4 de junio. O sea, es como si se celebrara el tiempo que transcurre de desplazarse de un lugar hacia otro. En este tiempo de la ascensión del Señor hacia los mundos invisibles pasa por las partes más inferiores del mundo del deseo, pasa por el infierno conscientemente, y su gran potencia de luz y energía quema todas las miasmas, y a partir de aquel entonces los infiernos, las puertas de los infiernos son abiertos y todas las almas son reintegradas al cielo. Y esto es una cosa que ocurre cada año. Por lo tanto, la Pascua de Pentecostés no es ni más ni menos que el tiempo que tarda Cristo en volverse a reunir en su mundo superior. Después, más adelante, al cabo de los 14 días, que vuelve a ser otra vez media luna, es lo que recibimos como el cuerpo de Corpus Christi. El Corpus Christi, ya sabéis vosotros que es la costumbre que se tiene por pasear la custodia, se pasea por la calle. Eso es el significado, que la energía crística que ha pasado por los mundos inferiores ha quedado a disposición del mundo material. Y todo aquel que quiera aprovecharse de él, se puede aprovechar. Más adelante, 5 días después, se celebra el Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús no es ni más ni menos que a partir de ese momento la fuerza crística ha sido reintegrada y está introducida en todos los corazones humanos. Y luego la última fiesta que tenemos es el primer domingo de Adviento. El primer domingo de Adviento siempre se celebra 4 semanas antes de la Semana Santa. De la misma manera que tenemos el miércoles de ceniza y nos viene la Cuaresma, y tenemos una preparación purificadora de 40 días aproximadamente a través de la Cuaresma, que Cuaresma quiere decir cuarentena, famosa parte de cuarentena cuando hay infección. A esto hay que encerrarlo en cuarentena, porque en realidad en 40 días es cuando se sabe si una infección va hacia adelante o va hacia atrás, por eso se dice en cuarentena. Pues bueno, esta cuarentena en la cual se hace el ayuno es que se está purificando nuestra naturaleza inferior para que Cristo en nosotros pueda hacer un trabajo. Y sin embargo la fecha del Adviento que se celebra ahora, que empezamos el domingo, es la fecha en la cual nosotros tendríamos que aprovechar para purificar nuestra naturaleza inferior, para quedar
limpios como una patena, para que cuando venga la noche de Navidad, que es el nacimiento del niño Jesús, que nuestro corazón esté limpio y nosotros podamos dar cabida a lo que nos explica la leyenda, que en una cueva la Virgen María dio a luz, o bien en una posada, que era, etcétera, etcétera, etcétera. Y es el tiempo que nosotros deberíamos de prepararnos, y a partir del domingo, para llegar limpios y que el niño Jesús, el niño Cristo, pueda nacer dentro de nuestros corazones. Porque si conseguimos eso, entonces nuestra naturaleza inferior se unirá con la superior, y todo el proceso, lo que es un ciclo anual, nosotros todo esto lo viviremos. Hay 4 domingos antes de... Y ahora que estamos a tiempo, lo queréis aprovechar, y si tenéis tiempo, se puede aprovechar. En los probacionistas de la Fraternidad Rosa Cruz, todos los años, por esta época, tenemos que hacer que se llama una carta anual al maestro. Se escribe una carta en la cual tratamos de explicar las experiencias de la vida del año que acabamos de dejar. Allí pues nos juzgamos a nosotros mismos. Es el momento de poder, porque fijaros bien, cuando nosotros vivimos una experiencia diario, a pesar de que se haga el ejercicio de retrospección, los aciertos o los errores, o el bien o el mal que hayamos podido hacer, en un acontecimiento en 24 o 48 horas se ve de una manera, pero al final, cuando acaba el año y ha pasado 2 o 3 meses, aquella experiencia o aquel acontecimiento, como hemos podido ver una serie de acontecimientos relacionados con aquella acción primera, estaremos en condiciones más perfectas de poder juzgar en realidad aquel acontecimiento. Y la carta anual al maestro probacionista nada más que consiste en eso, en hacer un memorándum de todo lo que ha pasado del año, del bien que hayas podido hacer, del mal que hayas podido hacer, y es una carta que se envía, pero en realidad aquellas cartas no la lee nadie. Cuando llega a las centrales, esas cartas son apiladas en el templo esotérico, y cuando ha pasado la natividad, aquellas cartas, en la luna de Acuario se le pega fuego, y aquello es completamente destruido. O sea que no lo ve nadie, ni lo lee nadie. ¿Por qué? Porque al hacer la escritura con tinta, el éter se transmite a través del papel, y los hermanos mayores ahí visitan el templo de la Fraternidad Rosa Cruz en los mundos invisibles, en el contraparte, y por decirlo de una manera hace una especie de balance de todos aquellos que están, y entonces a través de eso miran de ayudarlos, y en fin. Yo os puedo asegurar que los que estamos metidos a fondo en esto tenemos una protección especial. Yo siempre lo he dicho, y a veces digo, mira, este parece que hace proselitismo, pero no es verdad. Hay que estar dentro y hay que vivir la vida a diario para ver la cantidad. No que quiere decir que la vida nos sonría, pero que sí que tenemos protecciones especiales, también es verdad. ¿No será que uno se lo trabaja? Bueno, claro, lo trabajas y vienen las protecciones especiales. Cuando no tienes protecciones, esto no quiere decir que la vida se allane. No, ya. Porque hay personas que se hacen seguidores de una religión porque piensan que Dios los va a proteger, o los va a ayudar, o le van a dar bienes materiales o ventajas, o le va a quitar las enfermedades. No, las cosas siguen igual. Al contrario, cuando se entra en este camino, la vida todavía se te complica más todavía, porque son las primeras pruebas, a ver si el miedo, a ver si te deja seguir hacia adelante o no. Pero en fin, todo eso son cosas que no se pueden explicar, porque son cosas que hay que vivirlas. Entonces tenemos el primer domingo, tenemos un primer domingo, un segundo, un tercero y un cuarto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros durante 7 días podríamos dedicarlo, estos 7 días, a partir del domingo hasta el sábado siguiente, podríamos dedicarlo. Aquí podríamos repetir conscientemente lo que es nuestra experiencia post-morte. Que se puede hacer, escoger una hora que tú sepas en la cual es la semana que no te va a molestar nadie. Es decir, pues mira, lo haré todas las noches a las 10 de la noche, a las 9 de la noche. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, la primera semana dedicarla a rememorizar
los acontecimientos del año, yendo noviembre, octubre, septiembre, hacia atrás, hasta llegar al año. Entonces, empezar a sacar el razonamiento, los proyectos o las cosas que nos ocurrieron en enero y en febrero, vemos como en octubre y en noviembre han tenido un rebrote, en los cuales se ha producido una solución y tal. Bueno, la primera semana. La segunda semana, ¿qué podríamos hacer? La segunda semana, dedicarnos a revivir nuestros pecados y nuestros errores del contacto con todas las eso. Que en una semana, escogiendo una hora diaria, se puede hacer, pero bien. Y la tercera semana, a revivir todos los gestos de amor y favores que hemos hecho a los demás. O sea que conscientemente podemos dedicarnos a dejar nuestro átomo simiente completamente limpio y puro. Y por decirlo de una manera, vaciarnos, hacer la paz con nosotros mismos para que el átomo simiente de las experiencias del año queden completamente limpias. Es la única manera de que en realidad nosotros, la Nochebuena, podamos o puedan hacer algo nuevo dentro de nosotros. Porque en el momento que nosotros tengamos atrasos del pasado, nuestro corazón estará distraído, por decirlo de una manera, para poder recibir el impulso espiritual. Y precisamente es lo que decíamos otra vez, la liturgia católica, tener en cuenta que todos los papas, todos que ha tenido la Iglesia católica, todos sin excepción, han sido videntes. Todos. Y en el fondo de sus corazones, este conocimiento esotérico lo han tenido. A veces el pueblo o otros movimientos, como fueron los protestantes y todos los ismos que han venido saliendo, siempre se metían con la rigidez y con la intransigencia del papado de Roma. Pero en realidad, el papado de Roma, con todos sus errores, con todas las animaladas que ha hecho, han sido personas que han tenido vivencia y han captado de manera inconsciente la verdad esotérica. Y esa es la gran ventaja que tiene el catolicismo del resto, que han conseguido... Sí, este último también. Han conseguido mantener intacto el ritual de las fiestas en su sentido esotérico, inclusive en las flechas claves para su auténtica celebración. Han conseguido poner eso, por eso son los únicos que lo han conservado. Todos los otros, o sea, todos estos movimientos que han venido saliendo, o se han ido hacia el fanatismo religioso, o se han ido precisamente para materializar más todavía lo que ha sido el mensaje. Pero con todos sus errores ha sido la que ha sabido mantener. La Iglesia anglicana, los protestantes admiten que la mujer puede hacer misa. El Papa con eso es cabezón hasta mano poder. Es que esotéricamente el cuerpo de hombre, fijaros bien, está capacitado para hacer magia. El cuerpo de mujer no está capacitado para hacer magia. No es para desmerecer, pero no lo sabe. Simplemente el Papa dice que Cristo nada más que cogió hombres, que cogió a 12 apóstoles, pero también tenía la María Magdalena y también había mujeres que se adhirieron a la obra de Cristo. Pero claro, está confundiendo, aunque conscientemente no lo sabe, pero inconscientemente hay una fuerza que todavía está protegiendo todo el ritual. Y claro, ¿sí? ¿Qué decía? No, yo quería decirte que a mí me hace sospechar de que él sabe mucho más. No. Por el aborto, por ejemplo, el Papa, ¿no? Bueno, es normal, es por cabeza, o sea, se mantiene por cabezonería, no es por otra cosa. No es porque sepa el significado. No es porque sepan el significado. Hace mucho tiempo que la Iglesia Católica perdió, por decirlo de una manera, en el momento que a lo primero era Iglesia cristiana, pero llegó un momento que cuando fue creciendo y fue haciéndose dueño del poder terrenal y empezó a mezclarse con la política y los gobernantes empezaron a gobernar con los gobernantes, hubo una transformación y entonces se convirtió en Iglesia Católica. Pero
dentro de su intransigencia realmente está conservando muchas cosas puras y en su verdadera dimensión. ¿Nos das las explicaciones racionales? No tienen explicaciones racionales. Por eso es que no las tienen, porque la han perdido. Por eso Max Engel siempre dice lo mismo, que el conocimiento esotérico Rosacruz, va muy bien y de primera para los practicantes de la Iglesia Católica. Ahora, dice que tienen muchos prejuicios y siguen estando cerrados, pero que tienen la suerte de que lo abre, que aquello para ellos es, bueno, es pegar un salto de gigante, porque entonces toda la liturgia anual la sigue conscientemente de lo que está haciendo y que aquello es es una maravilla. Es lo que ocurre. ¿Habéis tomado nota de esto? Yo estuve en el Vaticano hace unos 3 años y ahora con esto que has dicho me aclaran muchas cosas que allí sucedieron. Sí, sí, sí es... Tuve la gran suerte de estar cenando con el Papa como si cenáramos todos nosotros, de tú a tú. Oye, ¿cuándo es el Adviento? Tiene un gran magnetismo, no hay vuelta de hoja. La primera semana, empecemos el domingo y terminemos el sábado. Claro, es el 3, el primer domingo de Adviento. Este domingo mañana. ¿Una hora cada día? Por lo que queráis. Eso vosotros mismos, media hora, 3/4, eso ya... Oye, perdona, yo me he perdido. Venga, la primera semana, de domingo a sábado. A sábado. A revisionar como si estuviéramos viendo una película de lo que nos ha pasado. Del año, a vivir, como si fuera un espectador de fuera, por decirlo de una manera, y ir escribiendo, tomando notas y de ir para atrás. Segunda semana, de domingo a sábado, vivir dentro de nosotros mismos todo el mal que hemos hecho a los demás. Por omisión. Las monjas podían decir misa. Las monjas. Según el Papa no, pero sobre eso no. Las monjas están siempre en la iglesia. Sí, bueno, yo de eso no me meto. Estamos hablando, lo que estamos explicando son principios extraños en los cuales la gente no tiene explicación y tratamos de explicar el significado oculto y esotérico, lo que hay que no se percibe. Y entonces del tercer domingo al sábado, a la víspera, tenemos que revivir todo el bien que hemos hecho a los demás. Nosotros conscientemente vamos a vivir nuestro purgatorio y vamos a vivir. Entonces el átomo simiente estará limpio y podemos recibir una corriente espiritual muy grande. ¿Y el cuarto? No, el cuarto ya es cuando nace, el cuarto ya nos viene, es el día de Nochebuena. Y este año 95 están cayendo exactos. Es un año además más especial que otro, porque están cayendo, porque el día de Nochebuena es el domingo. O sea que es la fiesta solar auténtica. ¿Se puede hacer algo especial esa noche? Se pueden hacer muchas cosas especiales. Se pueden hacer muchas cosas especiales. Yo siempre digo, yo no lo puedo hacer porque todavía tengo a mi padre, pero el día que falte mi padre, que Dios quiera que me dure muchos años todavía, el día que empiece a faltar, yo empezaré a hacer la fiesta de Nochebuena como se ha de hacer. Y invitaré amigos y conocidos, quien quiera por esta de vivir. Hay que ayunar 3 días. ¿Ayunar 3 días? Sí. ¿Como de no comer nada? No comer nada. Agua o zumo de fruta. Para debilitar la materia. O sea, tú no puedes dar un salto hacia arriba si antes no debilitas otra cosa. Eso es matemático. ¿Eso cuando yo sí lo voy a hacer? Que estoy sola. ¿Estás sola? Pues mira. 3 días antes de la Nochebuena, ayuno. Bueno, zumo puedes, ayuno no quiere decir zumos, sino eso ya es suficiente para los zumos. Y el día de Nochebuena, a la 1 de la noche, no a las 12, porque llevamos una hora adelantada, a la 1 de la noche, el día de Nochebuena a la 1 de la noche, entonces ponerse a meditar sobre el significado del nacimiento y desear que Dios nos mande un nuevo impulso espiritual y con plegarias, etcétera, etcétera, etcétera. Sin haber comido. Sin haber comido. Claro. Es que en realidad la costumbre del pueblo de hincharse a comer el primer día de Navidad es precisamente eso. Hay que llenar
El cuerpo hay que llenarlo, la costumbre de hincharse a comer. Que ya es Navidad. Claro, Ya es Navidad. Navidad. Entonces al otro día ya se puede. Meditación hasta ahí pasada, hasta que ya... Hasta que te canses o hasta lo que quieras. Es igual. Y se medita mejor. Se medita mejor, se concentra mejor. Sí, bueno. Y luego el día de Navidad hay que comer poquito. Pues el día de Navidad comer poquito, el pavo... Como y eso. quieras, eso lo que quieras, se puede ir comiendo, pero vaya, con 3 días el organismo no se queda. No, No sé, vamos a no morir, se pero queda. creo que después de 3 días de ayuno no podemos comer pavo. Sí, mujer, y tanto que se puede comer. No puedes No, comer. yo no voy a comer pavo, yo eso lo tengo seguro. O sea que fijaros bien que hemos venido muy bien porque mañana se puede empezar a hacer este programa. A lo que hay que escoger, recordad, hay que escoger, decir, a ver qué hora puedo yo escoger del día que me vaya bien y que estoy despejado. Y mirar de repetirlo. Y no ponerse tiempo. No ponerse tiempo, sino voy a empezar a las 8, voy a empezar a las 9, voy a empezar a las 10, voy a empezar a las 11. Pues a mí ya me ha pasado sin darme cuenta. Un ¿De día qué? estaba agotada uno de estos días y me tiré en la cama así a simplemente descansar y sin darme cuenta me he encontrado haciendo un examen para atrás, no solo del año, sino que creo que casi de toda mi vida. Bueno, es que luego también allí... hay muchas maneras, también se pueden aprovechar un año para revivir un año, también se puede, esto cuando se tiene más práctica, entonces esta fiesta del Adviento se puede aprovechar para volver a revivir la vida entera. Y entonces en estas semanas, en estas 3 semanas lo podemos dividir y empezar a programarlo. Pero esto ya a partir de esto que es el más sencillo, ya cada uno por su cuenta es cuando debe de montárselo a su manera. Es que es muy bueno, es muy terapéutico lo de ver de vez en cuando. Sí, bueno, cada y cuando los acontecimientos, cuando tú los acontecimientos los ves, cuando han ocurrido, cuando han pasado y cuando han concluido, es cuando están tú estás en condiciones de juzgar aquello. Cuando estás en plena acción del problema o viviendo, no estás en condiciones. Es cuando ha pasado. Cuando se está en condición de decir, pues mira, obré bien, obré mal. Lázaro, ¿y qué empezamos? Por el día inmediato, ¿no? Sí, claro. Al poder revisar un año, es un absurdo que empieces días a día. No mes, acontecimientos ya los más sobresalientes. No vas a pensar, a ver, el viernes que comí, el viernes por la mañana me encontré, luego el viernes al mediodía pensé esto, no. Porque en realidad los pensamientos y nuestros estados emocionales del día están relacionados con los acontecimientos y con nuestras relaciones de convivencia con los demás. Por lo tanto, tú tendrás muchas ideas sobre un problema, pero en realidad nada más que vas a ejecutar una. Y esa una es en realidad lo que vale. ¿Me has entendido? Lo que se ejecuta. Claro, lo que se ejecuta es en realidad lo que vale. Lo que tú estás planificando no vale la pena. Lo que tú estás pensando, pues haré esto, haré lo otro, esto no. Solamente vale aquello que has ejecutado. ¿Habéis tomado nota? A ver, el que no está acostumbrado, pues le costará trabajo. Pero el que está acostumbrado a meditar o a concentrarse, pues es una cosa sencilla. Sí, claro, y tanto. A mí ya me gusta, el año pasado ya lo hice, pero aparte lo escribí. No, es que hay que escribirlo. Si no lo escribes, es bueno escribirlo. Sí, me hice como... Y es el momento de escribirlo con tinta. de todo el año. Y eso cualquier persona lo puede hacer. Si no está así en contacto con la Fraternidad Rosa Cruz, una vez que haya hecho su historial, le puede pegar fuego. Le pasa si estamos en la montaña allí que lo queman. Ya está. Allí los queman de vez en cuando todos los mensajes de esto que tú explicas. Sí. También los queman. Hay gente que, bueno, pues tiene también esa creencia y habla con eso, pues con el corazón de Jesús o con... Sí, no, es igual. Escribe y luego lo quemas. Sentir de aquel momento, Sí, mandar sí. eso y cuando una vez al mes, me parece, o cada 2 meses, hacen una hoguera allí en el medio de la... Sí, es un examen En medio de la... Sí. En la iglesia, Y escribiendo lo te da más. Justo de haberlo Porque claro, una vez que lo escribes lo cristaliza y entonces, Claro. si tú piensas y rememoras sin escribirlo, muchas cosas se te pueden olvidar.
sea que en realidad, como os decía antes, en realidad las fiestas litúrgicas del catolicismo son fórmulas de iniciación, en las cuales, que queremos saber más detalle, pues entonces tenemos que volver a leer los 4 evangelios en el cual cada uno te va diciendo una cosa. Porque el cristianismo Rosacruz, o Cristian Rosacruz, quiere decir el Rosacruz que se ha hecho cristiano ya. Porque el Rosacruces se habían antes de la venida de Cristo, había. Pero la palabra cristiano es lo que se ha adherido. Es lo que he dicho al principio, que el libro de estudio permanente de los misterios rosacruces están en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y aparte, pues con el conocimiento oculto esotérico, pues se va mezclando y se van desvelando las cosas. Bueno, preguntas. Pero el Antiguo Testamento, para nosotros, ¿hasta qué parte es el Biblia? Es bueno para conocer nuestro pasado. Sí, pero nada... Una vez que es para trascenderlo. El Antiguo Testamento es la Biblia, el Nuevo son los Evangelios. Ya, pero a partir de Cristo... A partir de Cristo es lo que vale la pena, pero tú no vas a poder comprender a Cristo si antes no comprendes a Moisés. Porque Moisés fue cuando nos vino el vehículo mental. Cuando nos vino el vehículo mental y nos dio la religión de Jehová, por decirlo de una manera, que es la ley del karma, la cual nos advertía de lo que era pecado y lo que no era. Y por eso Moisés es todo un reglamento, es una letanía. Parece el código civil o el código militar. Si haces esto o lo otro, no es ni más ni menos que eso. Porque cuando leo la Biblia, por ejemplo, viene ¿cómo se llama esto? Los evangelios. No. En el Antiguo Testamento. Sí, Moisés. No, después de lo que es el Génesis, viene... Bueno, pues del Génesis viene el diluvio universal, viene Noé, después viene Abraham. No, me refiero a como especie de decálogo, ¿cómo se llama? ¿Los 10 mandamientos? No. Apocalipsis. No, ¿cómo se llama? Ya lo tienes mañana. No, ¿cómo se...? La sabiduría. O el sistema de vida que tienes que llevar, lo que... Bueno, la reglamentación de Moisés, quiere decir. La reglamentación de Moisés. No, pero ¿cómo se llama lo otro? Que sobre todo los americanos son muy aficionados a... Siempre llevan la Biblia, pero siempre te leen por las mismas páginas los... No son los testigos de Jehová. Los 10 mandamientos. No. Los salmos. Los salmos. Siempre están con los salmos. Salmo 97. Esos son los adventistas, hombre, los adventistas. Ahí está. Yo no... En los salmos yo no encuentro... Lo más interesante para poder ver el pasado, por decirlo nuestro pasado, hay que enfocarse precisamente en los personajes. Hasta Salomón. Que es, por decirlo de una manera, el anterior a la vida de Jesús. Después Salomón nació Jesús. Y son las historias. Los demás, los salmos, pues sí son palabras de sabiduría y son palabras de anatema y son palabras de condenación. Pero que a nosotros, a partir de la venida de Cristo ya... No, bueno, el que venga Cristo no quiere decir que ya estemos libres de pecado. Quiere decir que Él nos ha enseñado el camino para liberarnos de la ley del karma. Y consecuencia, ya lo he dicho antes, Él fue el que dio la llave maestra. Para si andamos en la religión del amor, ya desapareció el karma. Y además es de lógica, las religiones de Jehová, ¿qué son? ¿Qué es lo que ha traído? Pueblos, naciones y razas y religiones. Los problemas de la humanidad es por las diferencias étnicas. Es donde ha venido el problema. Y eso es lo que ha traído la religión de Jehová. Que no es ni más ni menos que, es por decirlo de una manera, Jehová tuvo que darle trabajo a todos los arcángeles que estaban a su cargo, por decirlo de una manera. Se vio obligado, entre comillas, a darle trabajo. Y cada arcángel era el dueño de una tribu, el dueño de una raza, y hay por ahí libros, o según cuenta la tradición, donde hay 72 pueblos o 72 etnias en el mundo, en el cual cada uno tiene
un grupo de arcángeles que los gobierna. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros lo que sí tenemos que saber es eso, conocer nuestro pasado. Y las guerras y las etnias es lo que ha traído los problemas en la humanidad. Y claro, todo eso está generando karma. Porque en el momento que una persona diga esto es mío y esto es tuyo, y se peleen por aquello, ya están generando karma. En el momento que diga una persona, esto es mío, y el otro diga, esto es mío, pues toma, si esto ya toma para ti. Y se lo das. Y le dice, no, espera, tómate esto, que esto, ahora resulta que me acordaba que esto también es tuyo. Y todavía le das más. Y le dice, ¿quieres algo más? No, pues ya está. Se acabó. Se acaba el karma para ti que se lo das y para el otro que te reclama. Y eso es lo que nos vino a traer Cristo, ni más ni más menos. Es el servicio a los demás, ya no a ir por el mundo, ya lo dijo descalzo. Bueno, todo eso es entre comillas, ¿no? Esto sería lo que nos genera el karma. Eso nos genera karma, claro. No genera karma. Sin embargo, lo que te dice la Iglesia actual y tal... Que... Está generando karma, hombre. Y más que estamos viendo que la Iglesia Católica cada vez, sin darse cuenta, pues está todavía apoyando cada uno a su etnia. Por decirlo de una manera, cada vez no se están haciendo universales, cada vez se están troceando más. Y son muy materialistas. Hombre, materialistas es un poder temporal que encima se come el coco a los demás diciendo que no sean materialistas. Sí, no. Porque yo solo he andado cerca de ellos y dinero. Y yo he llegado a decir, da este dinero y así serás libre, pero dáselo a ellos. Bueno, ahora que dices de libre, ¿no habéis leído en el periódico que hay un movimiento religioso que viene del Brasil que tiene la desfachatez de prometer ventajas espirituales a cambio de pagar el diezmo? Sí. Como dice la Biblia, dice el diezmo, pagarás el diezmo, que es la 10ª parte de tu jornal. Bueno, pues esto es verdadera fortuna, vienen del Brasil. Ya han cogido un cine aquí en la calle. En el periódico de hay muchos movimientos, aquí en Barcelona, si quieres que puedo decir, no. Pero descaradamente, descaradamente dicen que están vendiendo ventajas espirituales a cambio de pagar el diezmo. Están vendiendo. Bueno, la Iglesia. No lo hace tan descaradamente, pero lo hace. Bueno, la Iglesia también. Ha habido momentos que ha vendido parcelas de cielo, Ha vendido parcelas en el cielo. No lo hacen tan descaradamente, pero lo sé. Yo no verlo, hace 4 o 5 años vendían parcelas en el cielo. Sí. Esto de la bula también te hacía pagar. Sí, la bula también te hacía pagar. También. Pero esto me acuerdo de pequeña que mi tío decía, mi abuelo, deme carne, dice, porque si tenemos que pagar para un papelito que por eso el pueblo se ha cabreado y no los quiere seguir. Oye, mira, encima de que los ricos, encima que los ricos, decía el pueblo, encima que los ricos pueden comer carne todos los días, y luego llega el día de la Cuaresma, que era cuando ellos podían pasarse sin comer carne y todavía pagan para seguir comiendo carne, y el pueblo que nunca come carne quiere ir a la Cuaresma y que todavía no coma carne, pues el pueblo pues los mandó pues. Y todavía gruñen y dicen que el pueblo no, porque es que ellos son demasiado espirituales para el pueblo. Pero unas cosas que les oyes decir, pero terribles. Bueno, ya te digo, han perdido la verdad, pero vaya, dentro de que hayan perdido la verdad, es lo mejor, el rito lo tienen perfecto. Y todas las fiestas la tienen en su sitio y están bien explicadas, bien razonadas. Pero si te acercas enseguida te sacan pasta, No, pero hay sacerdotes, sin embargo, no, hay gente joven ahora. Depende con la Iglesia. Depende quién. Mucho con la Iglesia. Lo que digo, hace 3 años que había dado la pero yo lo desconozco. Yo lo que te estoy diciendo no me lo estoy inventando. Pero no, yo no digo que sea un grupo. Puedo que sea un grupo. Eso sí, que sea un grupo, como ahora mismo ha dicho, pero que están vendiendo parcelas en el cielo. Yo toda la vida católica, apostólica, romana, practicante, me encuentro a gusto en esta religión. He discutido mucho con curas de altura. Pues mira, no hace mucho estuve discutiendo con 3 jueces de la Rota. No solo un cura ahí encontrado en cualquier parte, sobre ciertas cosas acerca de los divorcios y todo ese rollo.
Yo no, hoy no tengo ese problema. Yo no tengo ese problema. Ah, que es Leo. Entonces ya está dicho todo. No, pero me refiero que cuando algo no estoy de acuerdo, pues aclárame. Sí, claro. Y me da igual que seas cura, que seas obispo, que seas el nuncio de su santidad. Yo no lo entiendo, soy una católica y tú, como cura o ministro de la iglesia de mi religión, tienes obligación de explicármelo hasta que yo lo entienda. Sí. Y con esto hemos estado discutiendo. Una vez hice un viaje con un montón de ellos, que yo no me enteré que eran curas, hasta que no llevaba 9 días de camino. Entonces me enteré que eran curas, y me enteré porque tuve un capricho de ir a visitar una mezquita en Jordania, sí. Y le dije a alguien que viniera conmigo a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana yendo, a las 2 de la mañana aquí. Aunque aquí luego son las 7 de la tarde. Pero eran las 2 de la mañana. Y ya nos aconsejaron cuando llegamos el día que llevábamos, que bueno, que las mujeres solas, que no fuéramos vestidas de esta manera, que no fue esto antes de salir de aquí, porque allí, porque había que llevar el pelo tapado, bueno, todas estas recomendaciones que cuando visitas estos países, pues te las dan luego tú haz lo que quieras, pero te puedes encontrar, si no respetas ciertas normas, que son leyes universales, pues bueno. Y yo quería ir a la mezquita esta. El hotel estaba cerca, y era la única mezquita que podían entrar mujeres. Entonces le dije que me acompañara alguien. Ah, ¿y cómo vamos a ir? Y entonces yo pues se lo dije, estábamos cenando, y se lo dije a 2 hombres que estaban ahí, bueno, ¿me acompañáis uno de vosotros? ¿Cómo sabía quién eran aquellos tíos? y me miraron así, como si me hubiera dicho algo así. Y una que está detrás, yo entonces como la mirada aquella, dije, ¿qué has hecho mal? Me senté y dice, son curas, digo, ahora sí que la he liado. Porque esos vienen por cima al cielo. Digo, esos vienen por cima al cielo, a la mezquita, esos no viene alguno más. Digo, hay más curas, dice 9. Nueve curas. Y uno de ellos era el obispo de Tarragona, el que más morra en Cataluña. Este vino conmigo a la mezquita a las 2 de la mañana. Porque fui para allá y digo, oye, yo soy católica. Así de los mismos que me miraron, digo, como a mí me pasa la vuelta anoche, los responsables vosotros guapos. Digo, si voy con hombres no pasa nada. Pero yendo sola puede ser que sí. Así como yo quiero ir, y yo soy tan católica como vosotros, en mi lugar. Vosotros como hombres ministros de la iglesia, y yo una ciudadana de a pie, sin saber ni escribir ni conozco nada de nada. Digo, pero me acompañáis, porque responsables vosotros, vamos, y no los 9. Allí me enteré que eran curas. Y fui a la mezquita, a las 2 de la mañana, a rezar los rituales de los árabes, y ellos conmigo. Y todos rezamos los rituales de los árabes. Entonces a ti te parece una cosa, claro, tú discutirás con los ministros de la iglesia, porque la iglesia, es lo que hemos explicado antes, son los hijos de Set y son el clérigo en el cual se acerca a Dios a través de la fe. Pero tú quieres explicaciones. Eso no es de la fe, eso es de los de estirpe de Caín. De lo máximo universal. Porque el que tú tengas una fe tienes que respetar la que tenga yo. Sí, eso por completo. Y si no la respetas, total. Vale. Y hay que mirar de unificar criterios. Entonces, ¿dónde estamos? No podemos unificar criterios porque a lo mejor lo que pensamos, lo que sentimos es diferente, pero sí que estaremos de acuerdo. Si vamos a hacer una buena obra y decimos vamos a hacerla, verás cómo la vamos a hacer. ¿Qué malo tenía? Ese es el espíritu de Cristo. ¿Tenía algo malo? No, no fue ningún prostíbulo, que es lo que le dije también y fuerte, Digo, si yo os dijera que me llevarais a un sitio de estos, diréis que no. Que no, pero para un sitio visitar un sitio. Os digo que me acompañéis a un lugar espiritual, y el espíritu está donde estés tú si quieres. Pero esto es un lugar que tiene ciertas vibraciones que yo tengo capricho por detrás, pues capricho, digamos. Al final me llevo. Hombre, es que tener en cuenta una cosa, tener en cuenta que el judaísmo, el cristianismo y los mahometanos de patriarca, de padre común tienen a Abraham. O sea que no hay huerta de hoja. Que lo que hizo Mahoma cuando vino, lo que hizo fue volver al principio y a la sencillez de la religión. Por eso el precepto de Mahoma para poder alcanzar el cielo es muy simple y está mayormente relacionado con el materialismo. Ahora no me acuerdo, pero volvió al principio. Y es el mismo patriarca, y se están peleando, los tres están peleando por el mismo lado. Lo que pasa es que Mahoma hizo un gran trabajo a través de la simplicidad religiosa del Antiguo Testamento, volviéndose a apoyar en Abraham. Lo que consiguió fue a todas las tribus árabes, que el pueblo árabe estaba dividido en 100.000 tribus, consiguió a través de la religión unificarlos y hacer una gran nación. Y a partir de ahí, porque claro, la religión de Jehová en los estadios más primarios, menos evolucionados, están dispersados en colonias muy pequeñas.
Conforme va, una gran dispersión. Conforme va evolucionando, el grupo se va haciendo cada vez mayor y si antes habían 100.000, llega un momento que hay 1.000 y se van reduciendo, por decirlo de una manera. Y últimamente pues eran 72 las que había, 72 razas etnias. Y lo que consiguió Mahoma, lo que consiguió Alá fue eso. Todas las tribus árabes dispersadas por todo el Egipto y por todo lugar, pues aquellos se unificaron en una sola nación. Y ahí lo tenéis que todavía es fuerte. Y eso es lo que se consiguió. Ahora es muy simple, la religión de ellos es para salvarse el cielo, me parece que rezar todos los días 5 veces. Rezar todos los días 5 veces, no comer carne de cerdo. Son 5 preceptos, son tan sencillos y tan simples que dices, en fin, es muy fundamental. A ver si me acuerdo la próxima vez y los miraré por ahí que tengo en un libro y os traeré los 5 preceptos que hacen falta para poder tener acceso al reino de Dios. Y otra cosa que habías mencionado, que digamos que las mujeres no pueden ser sacerdotes porque no pueden hacer magia. Magia. Pero no han sido siempre las mujeres las que han hecho. No se dice brujas. La mujer lo que ha hecho, la mujer lo que se tiene más intuición y se pone en contacto con los elementales de la naturaleza. Pero eso no es magia. Bueno, magia entre comillas. La magia que hace la mujer es a través del contacto con los elementales de la naturaleza. ¿Y el hombre? ¿Qué magia superior puede Voy a decir, os explico una cosa, no les habrá mal a las mujeres. No, queremos saber. Todas hemos sido hombres. Y lo volveremos a hacer. Y lo volveremos a hacer y los hombres lo volveremos a hacer. La mujer no puede, una de las cosas que no puede hacer misa esotéricamente, porque cuando se hace la misa, lo que se hace es un ritual mágico. Se hace un ritual mágico. Y el ritual mágico es la llamada de las fuerzas superiores. Bien. La mujer no puede hacer misa por una sencilla razón. Porque tiene la menstruación. Y cuando la mujer menstrua, que es sangre mala, lo más bajo que hay en los mundos invisibles se amontona alrededor de la mujer. Por eso tenemos tan mala leche. Eso es el sentido oculto de por qué la mujer no puede hacer misa. Pero entonces la mujer puede decir misa después de los 50. Pero le falta la próstata. Bueno, algo le tiene que faltar. Y aquí se hace la práctica en el sentido esotérico. Porque la próstata, en el sentido esotérico, es la fuente de la voluntad. No es algo espiritual, la fuente de la Es la parte más inferior del cuerpo, de la naturaleza física. Pero las mujeres también tenemos voluntad, y mucha voluntad. Pero esa través es partidaria de la imaginación. Y para ejercer la misa, para invocar a las fuerzas superiores hace falta la voluntad. Bueno, vale, todo esto dejamos. Es igual. Podría dejar de leer misa en los días de menstruación, por ejemplo. Entonces dice, no, esta semana una colega mía me va a... Y la próstata que hace. Oye, y lo de la próstata, a ver que no lo cogido. La próstata porque es la parte espiritual más inferior que hay en la naturaleza. Es la voluntad. La parte cristalizada, espiritual de voluntad más inferior que es. Un hombre, un cuerpo de hombre, el alma que ocupa el cuerpo de un hombre, vamos a dejarlo hablado y dejar hablado. Si esa alma invoca a una fuerza superior a través de su capacidad de voluntad, la puede llamar. Una mujer no lo obedecerá.
Pero si yo conozco infinidad de mujeres que tienen bastante más voluntad que los hombres. Sí. Si hay unos hombres titatuisa que... Sí, pero la mujer está capacitada. Hay mujeres con caracteres masculinos. La mujer está... El cuerpo de mujer está capacitado para sacar a la naturaleza espiritual del paraíso. El paraíso quiere decir de la comodidad. Es el impulsor de la evolución, el cuerpo de mujer. Y es inquieta. Y de la misma manera que el retorno al paraíso será a través de la mujer y no del hombre, tiene otra fuerza particular. Y cuando le operan a uno la próstata, le han quitado el poder. entonces ya puede misa tampoco. Si Le han quitado el poder. En principio, la persona que se mantiene célibe no ha de tener por qué ha de tener enfermedad prostática. Si hay algún cura que al final tiene enfermedad prostática, pensar de que no ha sido tan célibe, no ha sido sospechoso. Ha sido sospechoso. Puede haber sido durante la pubertad, según qué vida haya llevado, ha podido ser célibe y depende de la pubertad, como la haya vivido, puede tener a partir de cierta edad problemas prostáticos. Bueno, puede tener porque no ha sublimado la energía espiritual que representa la próstata. Porque ha sido un hombre que ha querido servir a Dios, pero en realidad ha sido materialista 100%. Porque si ha sido espiritual al 100% tal y conforme tiene que ser, en fin, la próstata no se congestiona ni se hace cancerosa. Porque esa energía ha subido hacia arriba. Sí, pasa lo mismo que en las mujeres que no se mantienen célibes, no tienen problemas ni de ovarios, ni de matriz, ni de nada. El aparato genital está perfecto. Pero la mujer tiene ventaja, la mujer se descarga hormonalmente cada mes. Y el hombre no. Bueno, hemos explicado muchos misterios. Sí. Dices que cuando se llega a Libra, decae Empieza a menguar. En el fondo el mito solar no es ni más ni menos que los equinoccios y los solsticios, no tiene otro misterio. El mito solar es Capricornio, Aries, Cáncer y Libra. ¿Qué quiere decir? Empecemos con la muerte de Jesús. Aquí los días empiezan a menguar y la noche gana la luz. Aquí en Capricornio los días empiezan a crecer y la noche empieza a menguar. Aquí es cuando viene el punto de equilibrio y aquí los días empiezan a crecer y la noche a menguar. Por eso Tauro y Géminis, Aries, Tauro y Géminis, son los 3 meses del año más floridos. la materia decae hacia arriba, ¿no? Sí,